Sistemas de encendido. Los sistemas de encendido proveen la fuente de calor o salto de chispa para encender correctamente la mezcla de aire con combustible que contiene la cámara de combustión. La batería es la fuente del sistema de encendido de muestras Scooter Kymco. En esta inicia el recorrido del voltaje de alimentación. La energía pasa por el fusible principal y entra en el switch principal, donde hace puente con el cable negro al abrir el switch. Así, alimenta el controlador del encendido CDI, el cual determina el momento y los avances de encendido por medio del TPS ubicado en el carburador. El TPS indica la posición de la mariposa y logra obtener una respuesta más óptima del motor. Cuando la bobina de pulso envía la señal del momento adecuado para el salto de la chispa, el CDI le cierra el circuito al primario de la bobina de alta, para que ésta, mediante el proceso de inducción magnética, eleve el voltaje y finalmente se realice el salto de chispa entre los dos electrodos de la bujía. Diagnóstico del sistema de encendido. Trabaje con el CDI desconectado. Para hacer el diagnóstico, usted debe verificar que el CDI tenga las señales eléctricas necesarias para trabajar. El multímetro debe estar en la escala de voltios de corriente directa para realizar la siguiente medición. Para empezar, ubique los cables y verifique la alimentación de corriente directa por el cable negro-blanco después de abrir el switch principal. Este debe tener 12 voltios aproximadamente. Diagnóstico de la bobina de pulso. Cuando el motor está girando, la bobina de pulso es la encargada de generar una señal del momento adecuado para hacer el salto de chispa, la cual es transmitida por el cable azul-amarillo y verde-blanco al CDI. Para realizar la inspección, ubique el multímetro en la escala de resistencia 2 kiloohmios. Verifique la resistencia de la bobina de pulso entre los cables azul-amarillo y verde con blanco. Esta debe estar en el rango entre 50 y 170 ohmios. Para la Kymco Agility 125 y la Kymco Agility City 150, verifique la resistencia entre los cables azul-amarillo y verde. Esta debe estar entre el rango de 40 a 300 ohmios. Los valores de generación de la bobina de pulso deben estar entre 400 a 800 milivoltios de corriente alterna, dando arranque eléctrico al motor, ubicando el multímetro en los diferentes cables de acuerdo a cada bobina. Inspección de las bobinas de alta tensión. Las bobinas de alta son las encargadas de elevar el voltaje para producir el salto de chispa. La batería alimenta los circuitos primarios de la bobina de alta tensión por medio de los cables negro-blanco en la entrada y en la salida el cable verde-gris, el cual ingresa al CDI para que éste le cierre el circuito y por medio de un proceso de inducción magnética transformen el voltaje en alto voltaje. Así se logra que haya un salto de chispa entre los dos electrodos de la bujía. Para inspeccionar las bobinas de alta tensión, verifique la alimentación de corriente directa del embobinado primario en el conector del CDI en el cable verde-gris y masa, comprobando así la conexión y el estado del circuito hasta la entrada del CDI. El multímetro debe estar en la escala de 20 voltios de corriente directa para realizar este diagnóstico. El voltaje observado debe ser de 12 voltios. Inspección de la resistencia de la bobina de alta. A continuación, verifique la resistencia de la bobina de alta entre las dos terminales de conexión. Esta debe estar entre 0.15 a 3.5 ohmios en Betanuin y 0.1 a 1 ohmios en Agility 125 y 150. Para medir el secundario de la bobina de alta, debe empezar por desconectar el capuchón. En nuestras scooter, el capuchón aporta una resistencia alta, entre 3 y 5 kiloohmios. Esto para controlar las corrientes parásitas que puedan interferir con los componentes electrónicos de la moto. Nota: los capuchones de nuestra scooter Kymco tienen un empezar por desconectar el capuchón. En nuestras scooter, el capuchón aporta una resistencia alta, entre 3 y 5 kiloohmios. Esto
para controlar las corrientes parásitas que puedan interferir con los componentes electrónicos de la moto. Nota: los capuchones de nuestra scooter Kymco tienen una resistencia mayor en kiloohmios. Por consiguiente, se deben cambiar con las mismas especificaciones, ya que de lo contrario tendremos pérdida de la chispa al acelerar nuestra moto. Ubique el multímetro en la escala de 20 kiloohmios y entre el cable de alta tensión y masa realice la medición. La resistencia correcta debe estar entre 12 a 16 kiloohmios en Betanwin y en la Agility City 150 entre 7 a 12 kiloohmios.